¿Cuál es la primera vez que tuviste, a ver, la primera vez que tú lo viste ya cuando le presentas las cartas credenciales que te acreditan como embajador? A ver, tú con tanta experiencia, con tanto roce, con distintas autoridades nacionales e internacionales, ¿te sentiste nervioso? Sí, la verdad sí, la verdad sí, al principio, después ya hubo Sí, con pues el sí. trato de él uno se vuelve ya casi cercano, ¿no? Pero en ese momento sí estaba yo nervioso. Yo traía tres regalos, como dice la canción. Un regalo eran unos dulces, las famosas alegrías, Ya, que me habían hecho especialmente en México, me los habían mandado por valija diplomática. No era la alegría simple amaretto. No, no es amaranto, amaretto, sí. bueno, Amaranto. Sí, sí, sí. bueno, no era solamente la semilla, sino que tenía nueces, tenía piñones, tenía Ah, ya. pasitas, tal, tal. Le hicieron especialmente, le dije, señor, le traemos este regalo especial para usted porque esto en México se le conoce como alegría y usted nos le da alegría a México, usted es alegría para nosotros. Luego le regalé una medalla de la Virgen de Guadalupe y bueno, la besó y finalmente la colocó ahí en su cesta de regalos. Y el tercer regalo que le di fue el libro que había salido ese año de Crónicas de la Ciudad de México. Y desde entonces me identifica como periodista, como escritor. Sí, Siempre, sí. siempre sabía que yo estaba yo en ese mundo de las letras. Y maravilloso trabajo, por cierto, que tuvimos la oportunidad en otro momento, a partir del 2020, antes de que te fueras a Roma, al Vaticano, tuvimos la oportunidad de hacer una serie de programas sobre aquellos lugares icónicos, fundamentales de la Ciudad de México en magníficas crónicas que tiene hasta la fecha bien conservada en México Travel Channel. Pero bueno, oye, dime, y bueno, la última vez que tuviste la oportunidad de verlo hace mucho. No, no exactamente, aunque no tuve oportunidad de platicar con él, porque iba a una audiencia donde iban a entrar mexicanos. Él estaba ya, faltaban unos 4 días para que se internara. Él se veía muy hinchado del rostro. Me impresionó mucho, repito, no lo pude saludar, pero sí lo vi a 4 metros. Ah, qué Traía bárbaro. muy, pero muy inflamado el rostro y las manos, porque entiendo que le daban un tratamiento a base de cortisona y es lo que Yo. provoca. A partir de ahí sentí que el Papa estaba ya en una situación difícil. No, Oye, no se auguraba en ese momento nada más allá, pues, de internarse y un tratamiento quizás de 2, 3 semanas. Pero después la situación, como tú sabes, la situación se fue complicando. Vinieron dos episodios donde estuvo en peligro de muerte. Y esto, bueno, pues necesariamente fue minando finalmente su ímpetu. Y yo siempre dije que el gran problema iba a ser el momento de la convalecencia, porque, bueno, él regresa a su casa, su pequeño departamento en la casa Santa Marta, y pues no se va a quedar ahí, ¿no? Era muy difícil que el Papa estuviera acostado durante 2 meses y que pues no tuviera el contacto con la gente. Entonces era muy difícil hacerlo. Y bueno, pues ahí pasó lo que pasó. Pero qué terrible. repito, él finalmente estaba consciente, estoy seguro de su gravedad, y estaba consciente también de los riesgos que tenía, pero él buscaba acercarse a la gente. Él ya, el último día, el domingo, que parecía increíble que saliera al balcón central, donde salen los papas, donde se grita Papa Vemos, balcón central de la fachada de la Basílica de San Pedro. En Roma, si bien en este momento hace mucho calor, hay momentos en que vienen oleadas de frío, un viento intenso. Entonces el Papa sí va a exponer ese viento intenso. Sin embargo, insisto, él quería, porque finalmente él quería, pues ya no necesariamente leer su mensaje, pero sí estar presente cuando se diera el mensaje en el que hace, vamos a decir, el diagnóstico de lo que está ocurriendo en el mundo y qué es lo que él asume como la receta para curar ese enfermo. Y desde Oye, luego también dar sí. la bendición Urbi et Orbi, que mucha gente le espera porque esa bendición trae consigo una indulgencia plenaria, que no quiere decir que se perdonen todos mis pecados, pero se perdonan los pecados que yo olvidé
cuando me fui a confesar. Ya, Esa es la iglesia privada. Perdón, ya. Eduardo, adelante. No, no te preocupes. Oye, dime, eh, ahora que viene el proceso de sucesión, por la cantidad de cardenales que fueron hechos cardenales o nombrados cardenales durante el mandato, durante la época del Papa Francisco, es obvio que digamos, la corriente renovadora o transformadora tendría mucha más posibilidad de mantenerse en el papado, y supongo que la parte más conservadora de los cardenales, pues que es una minoría, porque la mayor parte de ellos fueron nombrados por otros papas, estarían pues en la necesidad de, digamos, acordar, para no meter el término negociar, acordar con la corriente de transformación, de renovación o de transformación, cuál sería el papa ideal, ¿no? O sea, parece ser que la lógica señalaría que un papa que hubiese coincidido con los planteamientos del Papa Francisco sería lo más indicado para llegar al papado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Mira, es muy difícil hacer un pronóstico de cómo viene el asunto. Yo creo que al interior del cónclave se va a discernir el futuro de la iglesia. Y yo creo que en este caso no cuenta el hecho de que el Papa haya nombrado al 80% de los cardenales. De hecho, solamente habrá 5 cardenales que fueron nombrados por San Juan Pablo II. El resto los nombró el Papa Benedicto XVI y todos los demás los nombró el Papa Francisco. Pero no implica necesariamente que eso incline un voto a favor de lo que le haya dejado una consigna o que en un momento dado sepan quién puede mantener la sucesión. Realmente, aun cuando los nombró él, pues yo podría decir que hay de chile, de dulce y de manteca. La mayoría, sí, cierto, son gente que sigue su pensamiento, pero no necesariamente por ello los nombraron cardenales. Hay otro tipo de elementos que confluyen en eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues van a encontrar seguramente un hombre que sea el adecuado para mantener lo que el Papa hablaba de sinodalidad, es decir, la iglesia en camino, pero una iglesia en camino junto con los fieles, es decir, una iglesia que salga de los tronos, que salga incluso de las iglesias para irse en camino, para acercarse a la gente. Yo creo que ese sería el punto, y lo demás, bueno, pues fluye de acuerdo con la geografía. Ya hubo un papa americano, quizás ya no contiene otro, quizás ahora un africano, quizás ahora un asiático. ¿Por qué africano? Porque está creciendo más que en ningún Sí, otro continente el catolicismo en África. ¿Por qué un asiático? Porque también está creciendo. Pero sí, también seguramente Europa demandaría regresar, Italia podría regresar al papado que tantos años tuvo. Ya hubo papas españoles, ya hubo un papa polaco, ya hubo un papa alemán, quizás algún otro país del centro de Europa quisiera tenerlo, pero repito, todo esto es parte de un escenario que debe prevalecer finalmente el futuro de la iglesia. Un papa que tenía una preocupación no solamente por lo que pasa allá arriba, no solamente por lo espiritual, sino también por lo que estaba ocurriendo en el mundo, por el ropaje material. Un papa que se preocupaba por la ecología. Quizás convenga mantener una gente así o olvidarse de la cuestión de las guerras y demás y concentrarse en lo espiritual. Yo creo que eso sería muy difícil para que la iglesia pudiera avanzar. Ya hay un avance importante, ya las mujeres en la iglesia están empoderadas, ya hay una secretaria de Estado, ya hay una alcaldesa, de tal manera que pues, es un camino que ya no se puede romper, tendrá que seguir adelante. Yo diría que más que continuidad del papado de Francisco, habría que ir más adelante de él, es decir, dar un salto y seguir más adelante de lo que se ha logrado. En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes.